¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles. Gracias por estar en sintonía de este nuevo episodio de su programa Un Café con Dios. Hoy estamos haciendo algo diferente. Hoy tenemos a dos invitadas súper especiales que vamos a hablar de un tema que creo que es necesario hablarlo y más durante esta época que estamos viendo, que es la época de la pandemia del COVID. Y sucede algo muy a menudo. Y es que cuando entramos en este proceso, muchas veces entramos confundidos. Y si llegamos a un extremo en donde perdemos algún ser familiar, no sabemos cómo manejar estas crisis, no sabemos cómo manejar el duelo, ¿no? O pensamos que como cristianos no deberíamos pasar por el duelo, o hemos recibido consejos, creo que no malintencionados, pero de personas que nos dicen, no, usted no llore porque usted es cristiano y usted tiene que pasar esto bien y su familiar está mejor, entonces no llore. Pero realmente no se trata de eso. Hoy vamos a hablar acerca del duelo y de cómo superar el duelo con una base bíblica, con una base en donde podemos depositar nuestra confianza en Cristo Jesús. Antes de pasar, quiero presentarles a dos invitadas que tenemos en esta oportunidad. Y desde Honduras nos acompaña Suset Rodríguez. Así que Suset, bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y también tenemos a Andy Morales. Andy, bienvenida, qué gusto poder saludarte y tenerte con nosotros. Hola Cristian, gracias por la oportunidad. La crisis que estamos viviendo definitivamente vino a transformar nuestras vidas de una manera muy abrupta. Muchos de nuestros planes y nuestras metas se vieron interrumpidos por esta pandemia. Muchas personas han perdido su trabajo o han tenido que abandonar sus estudios y eso ha sido difícil. Pero sin duda lo más difícil que hemos tenido que enfrentar es la muerte de nuestros seres queridos. Hemos tenido que enfrentar estas situaciones para las cuales realmente no estábamos preparados. Nadie está preparado para enfrentar la muerte. Muchas veces hemos escuchado que los cristianos no deberían pasar por el duelo porque o simplemente no deberían lamentarse por un suceso como la muerte. Pero en realidad ese es un pensamiento erróneo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del duelo y de los principios que encontramos en la Biblia acerca de cómo superar y manejar el duelo. Tal vez la primera pregunta que deberíamos hacernos, y te doy el espacio a ti, Andy, para poder empezar con esto, es, ¿está permitido para un cristiano pasar por el duelo? Gracias, Cris. Y para responder a esta pregunta, yo creo que tenemos que ir al texto bíblico y buscar qué es lo que nos dice acerca del duelo. Y en la Biblia, pues, encontramos distintas situaciones en donde las personas lloraron, lamentaron y sufrieron la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, vemos en Génesis 23, Dios que dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham, y fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. También tenemos un ejemplo en 2 Samuel 1, del 11 al 12, que dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Judá y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. También podemos recordar que en el Antiguo Testamento la práctica de rasgar las vestiduras era muy común y se hacía como manifestación de alguien que estaba pasando por el duelo. También las mujeres usaban un tipo de vestimenta específico para cuando estaban pasando por este proceso. Y vemos que en muchas partes de la Biblia se nos enseña que estaba permitido pasar por el duelo y que muchas personas atravesaron por este proceso. Pero, ¿qué crees, Suset, que nos dice esto sobre esta pregunta? Yo creo que también es importante ver la manera en la que Dios nos creó, porque Él nos hizo seres emocionales, no somos como robots, sentimos, y eso es parte del proceso. Así que es claro que cuando sucede algo tan trágico como una muerte, nuestras emociones van a aflorar y esa es parte de nuestra naturaleza.
Y en los salmos podemos ver un sinnúmero de expresión de sentimientos, donde le dice, tal y como me siento, amanecí llorando, mi almohada está mojada. Y Dios no condena eso, Dios escucha el sentir de esa persona porque sabe que Él mismo nos creó así. Entonces más bien siente compasión por nuestro dolor. Sí, en el Antiguo Testamento, pues así como Andy lo mencionaba, hay muchos ejemplos acerca del duelo y de cómo se rapaban la cabeza o se echaban ceniza, o Andy mencionaba acerca de que se rasgaban las vestiduras. Pero también es interesante porque en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia narra la historia de Lázaro que muere, Jesús llega y las hermanas están en duelo, están llorando, están diciendo, ¿por qué no estabas aquí cuando él estaba enfermo? Hubiéramos podido hacer algo. Y la Biblia ahí dice que Jesús llora. Y esto me parece interesante porque vemos la humanidad, vemos cómo Jesús sí expresaba sus emociones y él acompaña a la familia en este duelo. Y entonces, concluyendo todo lo que ustedes han dicho, está bien que nosotros pasemos por duelo como cristianos. Está bien que nosotros podamos sentirnos tristes, sentirnos dolidos, muchas veces confundidos. El duelo genera eso, genera tristeza, genera congoja, genera confusión. Uno no sabe qué está sucediendo y no está mal sentirse así. No está mal sentirse de esta manera y mucho menos sentirse condenado por sentirse adolorido, ¿verdad? De ninguna manera como cristianos deberíamos de sentirnos como condenados, porque muchas veces creo que en el pensamiento cristiano aparece esta idea de si yo estoy llorando es porque no confío en Dios, entonces no voy a llorar y me voy a hacer el fuerte y aquí me voy a aguantar aunque yo por dentro me esté muriendo. Y no se trata de eso. Se trata de que podamos abrirnos, de saber que las emociones Dios las puso en nuestro corazón, como decía Suset, que Él nos hizo seres emocionales y que las emociones están bien y que el duelo es parte del proceso de la vida, pero que no se termina allí. Y entonces vamos a un segundo punto, y es que nosotros como cristianos no nos quedamos eternamente en el duelo porque tenemos una esperanza. Y Jesús es nuestra esperanza. ¿Qué piensas, Andy? Yo creo bueno, a partir de la aseveración que acabamos de hacer, que sí está permitido pasar por el duelo, yo creo que algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros como creyentes es que nuestro duelo es temporal. Sí está permitido sufrir, sí está permitido lamentarse porque estamos pasando por una separación, ¿verdad? Es una separación que duele, que lastima, pero todas estas emociones y sentimientos que estamos pasando son temporales. Y aquí es algo que yo sí que quisiera resaltar, y es que nosotros como cristianos, lo que nos va a permitir pasar por este duelo es la esperanza que nosotros encontramos en la resurrección de Cristo. Y cuando Jesús murió en el Calvario, muchos pensaron que ahí toda esa esperanza se había muerto junto con él, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que eso no fue así y que Jesús venció la muerte y él resucitó al tercer día. Y eso tampoco se quedó ahí porque él ascendió al cielo y ahora sabemos que está sentado a la derecha de Dios. Entonces, eso lo que nos da a nosotros, a los creyentes, es una esperanza a la cual nosotros nos podemos aferrar. Y eso es lo que nos va a sostener durante este tiempo de duelo y que va a permitir que estas emociones que estemos sintiendo sean pasajeras, que las sintamos, pero que sean pasajeras. Entonces, no sé, Suset, ¿qué piensas? Sí, y estaba pensando lo importante que es pasar correctamente la etapa de duelo, porque si yo ignoro lo que siento y todo esto, me va a ser difícil también comprender esa transición a superar el duelo, ¿verdad? Y poner la esperanza en Jesús al entender que sí estoy pasando por dolor, pero Él es quien me puede sacar de este dolor. Entonces, hace una asimilación muy diferente. Y esa esperanza en Cristo, o sea, sí es futura, pero es lo que me fortalece ahora. Sí confío en que Él nos va a resucitar y que vamos a estar en su presencia y que el dolor se va a acabar algún día, pero también Él conforta mi corazón hoy,
así como estoy. Él me sigue amando, Él me sigue viendo con ojos de amor, sigo viendo sus misericordias a pesar de esto que estoy atravesando, ¿verdad? Entonces, Cristo es la esperanza, porque en Él lo tenemos todo. Claro. Hay un pasaje allí que creo que ha sido el fundamento para nosotros, y tal vez, Andy, tú quisieras hablar un poquito acerca de Tesalonicenses. Sí, bueno, siguiendo con la línea de Suset, creo que esta esperanza sabemos que se puede aplicar a nosotros porque la resurrección de Cristo se aplica a nosotros, ¿verdad? Claro, claro. Y un texto que me gusta mucho es 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que quisiera leérselos y que podamos reflexionar un poquito en este pasaje que dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como aquellos de que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, a los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para que encontremos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y yo creo que este último verso, anímense con estas palabras, es clave, ¿no? Definitivamente, anímense con estas palabras. Y es con estas palabras de Jesucristo resucitó, y algún día nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos, porque versos antes es esto: no lloren como los que no tienen esperanza, porque ustedes sí tienen esperanza, y la esperanza es Cristo Jesús. Estaba pensando ahorita que hablaban ustedes acerca de ese momento complicado que fue la muerte, la pasión del Señor Jesucristo, y el día de la resurrección, que fue viernes, luego el domingo, el día de la resurrección. Pero pensar en el sábado, pensar en la incertidumbre que hubo el sábado, pensar en cómo aparentemente todo lo que habíamos construido durante 3 años y medio ya no está, desapareció. ¿Cómo es que yo pensé que esto iba a ser para siempre? O sea, pensamos que iba a ser algo diferente, y no, la persona que dijo que nos iba a rescatar, la vimos colgada ahí en un madero, y estamos tristes, no podemos salir porque también estamos guardando el Shabbat, y tenemos que estar aquí tristes en casa. Qué complicado, qué difícil, pero el domingo siempre llega. El domingo siempre llega, y la luz vuelve a brillar, y el Señor resucita, y esa es nuestra esperanza, que el domingo para nosotros siempre llega, y que podemos poner nuestra esperanza en el sacrificio de Cristo, en cómo Él resucitó, y que nosotros veremos en algún punto a nuestros familiares también. Ahora, podemos entender que nuestros seres queridos que han partido, está bien pasar por el duelo, y también tenemos esperanza de encontrarnos con ellos. Pero a través de todo este proceso podemos encontrar fortaleza también en Dios. Entonces, saber que a través de este momento no lo atravesamos solos, sino que Dios está con nosotros. ¿Qué piensas, Andy? Sí, creo que en medio de todo el dolor que podamos estar sintiendo, Dios no nos va a dejar solos, ¿verdad? No, Dios va a estar con nosotros, Él nos va a reconfortar y nos va a dar la fortaleza que nosotros necesitamos para pasar por este proceso. Y algo que me gusta mucho es Romanos 15:13, que dice: le pido a Dios, fuente de toda esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos varias cosas, y la primera cosa que vemos es que tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en las promesas que Él nos ha hecho, y tenemos que aferrarnos a ella
a esas promesas y de esa manera, a través del Espíritu Santo, nos vamos a poder llenar de alegría y de paz. Y a mí me llama mucho la atención esto porque a veces a los creyentes se nos acusan como que si estuviéramos locos, ¿verdad? Claro. Que en medio de tanto dolor nos podemos gozar y nos podemos alegrar. Pero realmente no es que estemos locos, sino que estamos confiados en las promesas de Dios y eso nos permite tener esa alegría y paz que solo viene del Señor. Ujú. Y eso es lo que nos va a permitir tener gozo en este tiempo de dificultad, porque sabemos qué es lo que viene, porque no dudamos de eso y porque tenemos la certeza de que lo que Dios dice se va a cumplir. Y si Dios dice eso, nadie lo puede cambiar. Entonces, eso es lo que nos va a permitir pasar por esto, pero creo que sí tenemos que hacer mucho énfasis en la confianza que tenemos que tener, ¿verdad? En que todo esto pase. Sí, sucede. A veces nosotros hablamos un poquito acerca de tener la esperanza, pero sabemos que estos procesos no los atravesamos solos, los atravesamos con Dios. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas de esto? Sí, es tan bonito saber que Dios nos acompaña ahora y que lo sigue haciendo en el futuro. Y hay un pasaje, una promesa hermosa en Apocalipsis 21, 3 al 4, y dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y qué bonita esperanza la que podemos tener. Que algún día todo esto que estamos viviendo se acabará. Por eso es tan importante los dos puntos que mencionamos antes. Él está conmigo en el luto, Él me entiende, Él me comprende, no me está señalando, no me está juzgando y tengo esa esperanza en Él. Esto va a pasar. Y pensaba también en experimentar a Dios de una manera diferente a través del dolor, porque no es lo mismo cuando estamos bien, ¿verdad? Cuando todo está funcionando como siempre lo creí, pero ahora que las cosas se ven desde una manera totalmente diferente, puedo experimentar a Dios de una manera en la que Él me ve con comprensión, Él me ve con amor, Él me entiende y me da promesas futuras. Él me va a sacar de esto y está fortaleciendo mi corazón con las promesas futuras, pero también con su compañía constante hoy y siempre. Claro. Y tal vez yo quisiera leer ya finalizando lo que dice Filipenses 4:7. Así Dios les dará paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que esa paz protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Creo que podemos abrazar esa idea y poder tener certeza de que esa paz que Andy mencionaba, que hay gente que dice, pero ¿cómo pueden celebrar en medio de este dolor? ¿Cómo pueden cantar en medio de este dolor? Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quisiera ya concluyendo, tal vez como parte de la conclusión o reflexiones finales, que nos pudieran dar su opinión, sus reflexiones finales acerca de esto del duelo. Tal vez empiezo con Suset esta vez y luego vamos con Andy y luego vamos a terminar. Sí, bueno, la necesidad que cada uno de nosotros tiene de saber que Dios entiende nuestro dolor, Dios no nos juzga por el dolor. Y creo que algo importante es que eso no deberíamos entenderlo hasta pasar por esa situación, sino estar conscientes desde siempre, desde ya, que Dios está ahí siempre con nosotros, que Él nos entiende y nos comprende y que podemos confiar plenamente en Él. Él nos da paz ahora y nos da promesas maravillosas para el futuro. Excelente. Andy. Sí, bueno, estamos y seguimos en tiempo de pandemia.
pues lastimosamente las muertes siguen ocurriendo, pero aquí tenemos una opción de cómo reaccionar ante estas circunstancias. Y tenemos otra opción distinta a la que vamos a encontrar en el mundo, que es responder de manera gozosa y alegre que tenemos una esperanza en Cristo, y que algún día podremos ver a nuestros seres queridos nuevamente, ¿verdad? Pero yo creo que todo esto a nosotros como creyentes nos impulsa a compartir las noticias del Evangelio. Que esto que nosotros sentimos, que este gozo no sea solo para nosotros, sino que lo compartamos para que más personas puedan aferrarse a esta esperanza en medio de este tiempo, ¿verdad? De este tiempo en que estamos sufriendo. Y que ellos puedan sentirse gozosos de la misma manera en que nosotros estamos sintiéndonos. Entonces, es eso, a compartir este mensaje, a llevar esta palabra de esperanza a las personas que lo necesitan. Claro, excelente. Pues está permitido pasar por el duelo, pero no nos quedemos con eso, con la esperanza nada más para nosotros, sino compartámosla con más personas para que podamos atravesar este proceso de manera correcta. ¿Les parece si terminamos con una oración? Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has permitido reflexionar a través de un tema que es necesario hacer, pero nos has permitido también, Señor, poder tener el sustento en tu palabra para saber que en ti está nuestra esperanza y que si nosotros atravesamos un proceso como estos de duelo, que podamos tener certeza de que tú estás con nosotros a través de este valle. Y Señor, asimismo te pedimos que este mensaje pueda llegar a toda aquella persona que necesite una palabra de esperanza, una palabra de aliento y depositar nuevamente su confianza en ti. Hoy creemos que tu palabra no regresa vacía y que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en una próxima.